Bienaventurados los pobres en espíritu. Capítulo 5, versículo 1 al 3, leamos todos. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, si vamos a hablar de quién es el reino de los cielos, según lo que Jesús dijo, lo primero que habló cuando llamó a toda la multitud es que los que van a recibir el reino de los cielos van a ser los pobres en espíritu. Bueno, uno conoce de ricos y pobres, uno sabe que hay gente que es rica y hay gente que es pobre, pero hay pobres de pobres de riquezas, según nosotros hemos conocido, según nosotros hemos visto. Entonces uno tiene que como comparar según los ojos de Dios quién es pobre y quién es rico, y quién es pobre, para que nosotros en este mundo identifiquemos quién es pobre y quién es rico. Es como la parábola, ¿cierto? Sería así, porque no está diciendo que son los ricos que tienen poca plata, son los pobres que tienen poca plata, ¿sí? O sea, gente que no tiene dinero, gente que no tiene dormir, para ellos es el reino de los cielos. Sino que está diciendo es que los pobres en espíritu. Pero la parábola, vuelvo y digo, es los pobres de este mundo. Porque ¿acaso un pobre de este mundo, qué es lo que nosotros vemos en un pobre? Aquí hay gente entre nosotros, personas, hermanos, que tienen más dinero que otros, tienen mejores recursos, tienen mejores sitios de habitación, tienen mejores, bueno, muchas cosas. Hay otros que son todavía que tienen mucho más y son más ricos, hay otros que son más pobres, otros término medio, hay varios como estratos. Pero aquí no hay verdaderamente gente pobre, porque yo he visto gente pobre, que no tiene ni para comer, ni dónde vivir, ni con qué vestirse, y que verdaderamente no tienen nada. Si uno dice, bueno, yo tengo, por lo menos estoy pagando mi arriendo y estoy con mi comida y puedo vestirme, uno dice, bueno, tengo poco, pero no soy de los pobres. Lo que pasa es que como uno siempre se compara con los que tienen más, entonces uno dice que él es rico, es decir, porque tiene más comodidades. Entonces nosotros, ¿cómo clasificaríamos verdaderamente a un pobre? ¿Cierto? Para decir que él es pobre. Porque en este mundo, cuando nosotros hablamos acerca de los pobres, pues es fácil hacer obras de caridad. Porque si fuera por hacer caridad en este mundo, que pudiéramos entrar al reino de los cielos por tener ese tipo de misericordia con los pobres, entonces tendríamos que repartir todos los bienes, porque Jesús le dijo al rico, mira, tú quieres heredar, entonces vende todo lo que tiene, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero no lo estaba diciendo solamente para que él se volviera pobre, sino para que no pusiera su confianza en las riquezas de este mundo. O sea, usted déselo a los pobres, ¿para qué le va a dar a otro rico? Digámoslo así. Dele su plata a los ricos y luego venga y sígame. No, pues déselo a los pobres. ¿Por qué? Porque es que los pobres tienen una diferencia hay una diferencia muy grande entre los pobres y los ricos. Proverbio, capítulo 18, 23. Proverbio, capítulo 18, versículo 23. ¿Qué dice? El pobre habla con ruegos, mas el rico responde dureza. Es que cuando una persona es pobre, siempre está pidiendo, pero como está pidiendo, es con ruego, siempre tiene que estar rogando a otra persona que sí tiene. Entonces uno se ve gente, ay, por favor, deme, es que mire, yo no tengo, mire que es que no tengo dónde dormir, que es que no tengo dónde pasar la noche, que si por favor me da comida, ¿será que usted me hace favor? Es que no tengo, siempre está con la voz de ruego. Entonces, ¿cómo responde el rico? No tengo, nada, es que debe trabajar, es que usted no trabaja, es que usted... Es un poco más duro porque tiene. Entonces, cuando tiene, habla duro, pero cuando no tiene, algún día si es pobre, le tocará rogar también. ¿Sí? El problema del pobre y el rico es que los pobres quieren enriquecerse y los ricos quieren ser más ricos. Es extraño, ¿no les parece a ustedes? Hay ricos que entre más tienen, más quieren tener. Y hay pobres
que siendo pobres se hacen ricos. Pero hay pobres que pueden tener mucho, pero no han visto que en medio de su miseria pueden comenzar a tener la riqueza. Dice el Proverbio 13, 23 y 24, dice, bueno, hablando de la represión de los muchachos, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Sabe qué es el barbecho del pobre? Como decir en el closet, en el escante, en la alacena, en la despensa. En la despensa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Una vez escuché que las estadísticas donde más se pierde comida es en la casa de los pobres. Porque los pobres, la gente que es pobre, cuando van a comprar, compran barato y compran mucho, o sea, les dicen 50 mandarinas por tan solo 2,000 pesos. Esa mandarina está que se daña, pero como vale tanto, entonces la meten a la despensa y la guardan. Cuando la van a sacar ya se terminó el año porque la va para un solo día. Entonces hay mucho desperdicio porque se pueden comprar muchas cosas que ya están para dañarse, que si no, ¿cómo las alcanzan a comer? Entonces al otro día cuando la ven dañada, entonces tienen que botarla. Eso es uno. Dos, que hay muchas cosas que tienen guardadas verdaderamente con las cuales podría trabajar. Una vez hablaba yo con una señora y decía, mire, pues que tiene la alacena, por decir algo, mazorcas, pero no sabe que con el capacho de la mazorca puede hacer muñecas y vender. ¿Sí? O puede idearse algo. O sea, como que no tiene imaginación. En la despensa no solamente hay comida, hay muchas cosas, hay latas, hay muchas cosas. Hay personas que tienen una capacidad de mirar que no desperdicia, es que no desperdicia nada. Todo lo utilizan, pero por falta de juicio es que se pierde. Entonces, no es que sea pobre solamente porque no tiene, sino porque no, estoy hablando de este mundo. No estamos hablando todavía del pobre en espíritu, sino para hacer la comparación porque una persona también puede llegar a ser pobre, no está aprovechando toda su capacidad. Entonces, Dios comienza a ver que hay unas personas que parece que fueran pobres, pero son ricas. Y hay personas que son ricas, pero son pobres, pero al rico y al pobre Dios los hizo. La pobreza y la riqueza son la oportunidad para Dios mostrarnos dentro de lo que Él quiere hablar acerca del pobre a quien le iba a dar el reino de los cielos. Entonces, hay desigualdad para Dios en el reino de los cielos, que no dijo que el reino de los cielos también lo van a heredar los ricos. No, porque no está hablando de los ricos que tienen plata, sino de los ricos. Si fueran ricos espirituales, no tendría que darles nada. ¿Sí? Porque aquí está diciendo que los que son pobres en espíritu. Entonces nosotros ya no podemos, ya tenemos que sacarnos de la cabeza que son los pobres de este mundo los que van a heredar el reino de los cielos. Hay muchos pastores que comenzaron a predicar en los barrios pobres pensando que esos pobres no entendían que no eran los pobres que debían heredar el reino de los cielos, sino los pobres en espíritu. Hay gente rica que tiene mucha plata que es pobre en espíritu. O sea, que saben, espiritualmente yo soy pobre en espíritu, entonces le pide a Dios y le ruega a Dios que le dé prosperidad espiritual. Pero hay personas que son muy pobres, que predica uno en iglesias pobres y siempre están pidiendo para que les den comida o les den plato de sopa. Entonces la iglesia se convierte como en un sitio de beneficencia para pobres. Y hay personas que van a las iglesias si el pastor les da para el bus para que vengan, porque si no tienen para el bus entonces no van. Nosotros hemos tenido hermanos, no, es que no tengo para ir a la iglesia. Mi esposa ocasionalmente les daba, bueno, digamos que sí, no tenía una vez, pero yo le decía, pero entonces ¿cómo hacen para vivir el resto de la semana? O sea que si no tienen plata para el bus para venir a la iglesia, que son 2,000 pesos de ida y 2,000 pesos de vuelta, son 4,000. Esos 4,000 afectan el resto de su vida para no vivir en este mundo. O sea, ¿cómo hacen para vivir los otros 7 días? No, yo le digo, no los malacostumbre a que para que venga a la iglesia tiene que darle también para el bus. Entonces resulta que en otra iglesia, para que la gente pudiera ir y permanecer en la iglesia, el pastor o la pastora hacía mercados y le llevaban a la gente pobre, y llevando a la gente pobre los obligaban casi que como le estoy dando el mercado, vaya a la iglesia. Entonces
digamos que era como la forma de llevarlos a la iglesia, porque se sentían como comprometidos o en deuda por el mercado que se les daba. A mí no me parece. Está bien que una persona que no tiene con qué comer, la iglesia le ayude. Y nosotros hemos ayudado a hermanos que están pasando por mala situación en un momento, y la iglesia ofrenda para que pueda ayudar, aliviar en algo una situación. Pero la iglesia no podría cada 8 días pagarles el arriendo, la luz, el agua, para que puedan tener tranquilidad y puedan venir a la iglesia. Si no, la iglesia como tal, ¿de qué viviría? ¿Cómo podría pagar el arriendo de acá? La luz, el agua, los servicios, sí, todo lo que hay que pagar para que nosotros estemos reunidos acá, comprar todas las cosas. O sea, es con nuestro diezmo y nuestra ofrenda que la iglesia permanece, y tenemos que pagar todo lo que se paga para que podamos seguir rindiendo el culto acá. Si no pagamos nuestros diezmos, un día tendré que decirles: hermanos, la semana entrante reunámonos en el parque o en la sala de mi casa porque no alcanza los diezmos y la ofrenda, ¿sí? Pero si las personas piensan que la iglesia es donde debe venir para pedir limosna o plata para poder vivir, está equivocado. Porque aquí está diciendo es que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Es pobres en espíritu. Lo que pasa es que la Biblia sí exhorta que nosotros no nos olvidemos de los pobres. Si hay una persona que es pobre, pues ayúdela. Pero hay que ayudarla. Por ejemplo, si vamos a tener una salida a un avivamiento, y la persona pues todos los domingos hace su esfuerzo para venir y aún así diezma y poquito y toda la cuestión, pues no es poquito, sino está diezmando al mismo que diezma al otro. Es que uno pensará que está diezmando poquito porque diezmó 1,000 pesos. Entonces yo digo, si diezmó 1,000 pesos porque se ganó 10,000. Pero el que diezmó 1,000,000 diezmó más que el que diezmó 1,000. No, porque el que diezmó 1,000,000 fue porque se ganó 10 millones. ¿Sí? Entonces no diezmó más que el que diezmó solamente 1,000. Diezmaron lo mismo, sino que a cada uno en la proporción en que Dios le ha dado. Si Dios le dio la bendición de administrar 10 millones, entonces él estará diezmando 1,000,000, y si el otro está diezmando 1,000, es porque Dios le dio para que administrara solamente 10,000, por su capacidad, porque él dijo que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad para dar. Entonces, no está dando más o está dando menos, no es que sea más rico o más pobre. Entonces aquí yo no podría clasificar a las personas que dan porque dan más o porque dan menos, sino porque son pobres o ricos espiritualmente. Yo tengo mis ojos espirituales más bien para ver quién es pobre espiritualmente para poderlo ayudar espiritualmente. Y quién es rico espiritual, Dios lo considera. Dios considera a quien ha sido rico porque ha sido enriquecido por Dios. Pero nosotros no estamos clasificando, separando: este es rico, este es pobre, este siéntelo aquí, este siéntelo allá. No, porque nosotros estaríamos haciendo juicio. Entonces no estamos poniendo los ojos en la plata o en el dinero de la gente. Y hay muchas personas que usan la iglesia como fuente de recursos. Entonces hemos tenido también hermanos que quieren venderles cosas a los otros hermanos aquí en la iglesia. Pero como están haciendo negocio, no les importa ni siquiera si son pobres, pero lo importante es hacer su negocio. Entonces, ¿cómo va a entender esa persona que, mire, esta persona es pobre, no la haga meter en ese cuento? Si no lo haga. Si ella persona dice: no, yo sí puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, hágalo, porque ellos deben conocer hasta dónde tiene su capacidad crediticia o de pago. Cada uno sabe lo que puede comprar o lo que puede invertir. Pero no puede uno acosar a una persona que pague o no pague, o que dé o no dé. Pero tampoco pueden los que tienen dinero estar sustentando siempre. Entonces yo les decía: si esa persona siempre viene y diezma, ofrenda, pero un día hacemos un avivamiento y hay que ir, vamos a hacerlo por aquí en una finca, entonces la cuota por persona son de a 10,000, y la otra persona dice: no, pero es que a mí no me alcanza. Entonces una persona que tiene capacidad dice: no, tranquilo, yo lo cubro. Está bien, porque no tiene ya esa capacidad, porque es algo extra, ya quitaría otra cosa de lo que es. Entonces sí es bueno que haya la persona que tiene el dinero en la iglesia para que ayude a los que son más pobres, para que pueda tener misericordia también en cuanto a las cosas de este mundo. Nadie dice que no. Lo que pasa es que si nosotros, la iglesia se convierte en ayudar a los pobres, pues mire, puede usted vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres y no va a solucionar el problema, porque la pobreza siempre la va a haber. Hay personas a las que uno les da y siguen siendo pobres así uno les dé, porque la cuestión no es dar para aliviar el momento,
sino dar para que pueda solucionar un problema para siempre. Entonces, ayúdale a montar una empresa, enséñele algo. Mi esposa por lo menos dice, mire, yo le enseño a pintar, yo le enseño a cortar esto, yo le enseño para que comience a arrancar un negocio y haga. Venga, yo le enseño a hacer empanadas, venga, yo le enseño a hacer hamburguesas. ¿Qué necesita? Pero aprenda algo para que... No, pero es que no... Entonces, quiere decir que no quiere salir de ahí. Quiere permanecer ahí. Entonces, hay unas formas de ayudar a los pobres y hay una forma de ayudar a los pobres espiritualmente. La iglesia está establecida para ayudar a los pobres en espíritu, sin dejar de hacer la misericordia que se puede hacer con los que tienen más necesidades también. O sea, una cosa es la misericordia, porque uno puede ayudarlo, y otra cosa es que se convierta en beneficencia, pero no es la iglesia así. Y hay muchas iglesias que tienen inclusive ministerio, que se llama Ministerio de la Misericordia, y salen, por ejemplo, hacen grupos de médicos y van y reparten mercados y hacen medicina. Está bien que lo hagan, pero ¿usted qué cree que estaría ganando la iglesia si envía personas a que hagan ese tipo de obras donde los pobres y les den medicina y les lleven un mercado y vuelven, no, que hicimos tal misericordia, si no predicaron el evangelio? Entonces van a mandar gente gorda para el infierno. O con casa y techo, pero para el infierno. Pero no, la cuestión es entender que el pobre hay que ir porque son pobres espiritualmente. Nosotros podemos, yo he ido a casas donde hay gente que tiene dinero, mucho dinero, y no me ofrecen ni un vaso de agua. Yo digo, ¿será que no tienen plata para que me digan, oiga, les coloco un vasito con agua? Pero ahí va uno donde un rico, donde un pobre, y lo atiende a uno muy bien como si fueran ricos. ¿Sí? Y entonces uno predica, no que predique más o predique menos porque predica mal, sino que digo, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Y qué era el salario? La comida que le dio, el vaso de agua que le dio, ese es mi salario, un vaso con agua o ese plato de comida. Vuelvo y digo, porque es que hay pobres que son ricos, pero hay ricos que son muy pobres. Muy pobres son pobres en la oración. Oran y oran solamente, ¡pum!, y terminó. Entonces hay una pobreza espiritual, que Dios dijo, mire, a ustedes los pobres en espíritu, para ustedes va a ser el reino de los cielos. Porque está anhelando lo espiritual. ¿Sí? Si son ricos, si son pobres en espíritu, Él dijo, para ustedes los pobres son ricos. ¿Por qué? Porque Él va a enviar a Jesús a enriquecer a los que son pobres en espíritu. A darles a los que son pobres en espíritu. Entonces Dios va a seleccionar a los que son pobres en espíritu para poderles entregar el reino de los cielos. ¿Por qué le está diciendo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es para ustedes. ¿No les parece muy buena noticia? Si uno es pobre espiritualmente, uno está diciendo, clasifico. Sea que tenga dinero o sea que no tenga dinero, usted debe saber si clasifica para heredar el reino de los cielos, según su pobreza en espíritu. Entonces es preferible declararse uno pobre en espíritu, pero para poder recibir el reino de los cielos, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Precisamente que ya estábamos hablando con esto, con Nadia, creo que con Nadia y con Juanita, de los ricos. Dice capítulo 12 versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Es que yo, cuando mi hermano murió en un accidente, entonces él no tenía hijos ni tenía nadie a quien dejarle la herencia, entonces había una pelea entre hermanos por la herencia. Pues no pelea, no estaba peleando, sino que una mujer que quiso pasarse como si hubiera sido la amante de mi hermano y que había tenido un hijo y que ese hijo era de él, entonces estaba reclamando los derechos sobre la herencia de mi hermano. Entonces nosotros estábamos unidos contra ella y contra la socia que era la dueña de la fábrica también que él tenía. Entonces tenemos que mirar a ver de lo de Edgar quién, pues para no perder también el esfuerzo de él. Como no tenía esposa ni hijo, solamente él, bueno, si fuera el hijo bien, pero antes de morir él se dio cuenta que no era el hijo. Entonces estábamos unidos todos, entonces me decían, hermano, ore para que, pues sí, no nos quede mal. Y yo recordaba este versículo. Y dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez y partidor? Yo sabía que esa oración no le iba a recibir el Señor.
Entonces, ¿para qué oraba? Para endulzarle los oídos a ellos y decirle que sí ore. Entonces, ¿por qué? Porque mire lo que continúa diciendo. Él les dio un ejemplo. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Que no consiste en qué? ¿Qué es lo que no, qué es lo que no consiste? ¿En qué no consiste la vida del hombre? ¿En qué no? En los bienes. ¿En qué no consiste la vida de los hombres? En los bienes que posee. Los bienes que posee no hablan de la vida del hombre, en otras palabras. Una persona puede tener muchos bienes, pero la vida no consiste. Entonces él está viendo, ¿qué es lo que está viendo Jesús? Que la vida no consiste en los bienes. Entonces hay personas que piensan que tengo buena vida, me voy a dar un vida. No, se está dando una vida. Pero Jesús está diciendo que la vida no consiste en los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, o sea, puso un ejemplo para enseñar acerca de eso. ¿Sí? ¿Cuál es la parábola? La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, o sea, por dentro daba vuelta, ¿no? Toda la plata que tengo, ¿no? Y él se da cuenta, se acostaba, no podía dormir y se preguntaba, dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que cada uno, hay unos, no, yo me ganara una plata, mejor dicho, yo me iría de vacaciones, iría, mejor dicho, que no haría, yo tuviera plata, mejor dicho, alma, yo con toda esa plata diría, regocíjate, come, bebe. Eso es lo que le dice uno, si se ganara tanta plata, diría, no, yo me iría en un barco, descansaría, conocería a los países, lo mismo. Descansar, no volver a hacer, no volver a trabajar, no. Ya tiene hartos bienes, ¿para qué se molesta? ¿Sí? Eso dice el dueño del cuerpo a su alma. Yo diría, no, me sacio, ya tengo comida para toda la vida, ya no tengo nada que hacer. Pero Dios le dijo, necio, esta noche ven a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que es rico para con Dios? O sea, hacer tesoros para Él. Tesoros para Él, sí. ¿Sí? Para Él, sí. No es rico para con Dios. Es decir, para con Dios usted es rico. Sí. ¿Sí? ¿En qué? ¿Cómo uno puede ser rico para con Dios en eso? ¿Cómo? Ayudando a las personas a O sea, llevándole pobre de espíritu y ha buscado primero. Ajá. Fíjate que él respondió diciendo que así es todo aquel que es rico para sí, ¿cierto? Dijo, aquel que se hace para sí tesoro, está haciendo para sí tesoro, o sea, está dando tesoros para él, pero no para con Dios. O sea que Dios quiere que yo sea rico para Él o rico para con Él. Con Él, ¿cierto? Dicen para con Él. Ok. Es decir, que yo le dé a Dios, ¿cierto? Y no que yo me esté llenando para mí mismo, ¿cierto? O sea, en otras palabras, usted está pensando en usted solamente, en enriquecerse usted, pero usted no está pensando en que Dios lo tome como un rico generoso. Si fuera un rico tendría que ser generoso, porque no todos los ricos son generosos, pensando que sea rico para con Dios. Es decir, que Dios lo vea como una persona rico. Por eso luego dijo, luego
Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué es más que la comida? La vida. La vida. La pregunta es, ¿para usted la vida es muy valiosa? ¿En verdad? Eso. Entonces uno dice, hay dos vidas. La vida de la carne, que dice que no se preocupe por lo que se va a comer ni por lo que se va a vestir, o sea, por las cosas que se ven, sino que dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Un ejemplo, considera los cuervos, que no siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? No tienen granero como el que estaba diciendo a su alma, ay, voy a agrandar los graneros y voy a guardar más riquezas para mí. Pero él no necesitaba acumular. Es que el que está pensando en acumular dinero o riquezas en este mundo es como el que está en la cárcel y quiere comprarse un televisor high definition y una cama blandita. Aquí hay camas para los malos, para los presos que les toca amontonarse, y hay cárceles para los ricos. Entonces los que se roban la plata del erario público tienen mansión, y los que roban una gallina, entonces esos los mandan para la cárcel, sí, al peligro. Pero esas son las injusticias de este mundo, digámoslo así. Pero Dios no va a ser así. En la justicia no es así. Lo que pasa es que las personas que estamos viviendo en este mundo, si no vemos con los ojos espirituales, que estamos viviendo en la prisión de Satanás, donde nos tiene esclavizados a la vida de la carne, y con la vida de la carne no puede mirar la verdadera vida. Hay personas que piensan que están vivas, pero verdaderamente están muertas. Entonces, ¿qué sería ser rico para con Dios? Estar vivo, ¿por qué? ¿Por qué estar vivo espiritualmente es ser rico? ¿Por qué? Voy a darles un ejemplo para que no los voy a poner a pensar más. ¿Qué expectativa de vida tienen ustedes en este mundo? ¿Cuántos años quieren vivir? No, pero un ejemplo, para que entiendan. ¿Cuánto? 90. Vamos a tomar como un parámetro lo que Lyndon dice, 90 años. Entonces, como Lyndon quiere, Señor, yo quiero vivir 90 años. Ok, Lyndon, coge 90 calendarios. ¿Usted ha visto los calendarios que le arrancan hoja por hoja? Se los entregan, tac. Y él comienza, primer año, no, eso me queda, arranque hoja por hoja, como desgranando margaritas. Una, y sacó el primer calendario, o sea, un año, luego 10 años, ya 10 calendarios. 11 años, 11. ¿Cuántos lleva ya viviendo de los 90, Lyndon? Perdónenme que le pregunte. 48 ya. De los 90 ya vio 48 calendarios, ya arrancó las páginas de 48 años. ¿Cuántos le quedan? 42. Sí, 42. O sea que ya pasó a la mitad de los calendarios. Entonces le quedan, imagine cuando le queden 10 calendarios. Cuando le quede un calendario. Entonces comienza, Señor, no, yo quiero otros 90. No, usted dijo 90. Le quedan 10, le queda 3, le queda 1, y arranca la última hoja y se acabó la vida. Y entonces, pero Dios dice, oiga, si me hubiera dicho, yo quiero vivir eternamente, no tendría yo necesidad de darle calendarios. Es preferible tener una vida eterna donde uno es rico, que nunca le va a faltar. ¿Sí me comprenden? Es que la vida no consiste en la vida de este mundo de la carne. Perdóname el ejemplo, obviamente yo sé que cualquier persona hubiera dicho lo mismo. Yo también hubiera dicho lo mismo, porque estaba hablando de la vida de este mundo. Si yo lo he dicho, ¿cuántos años quiere vivir eternamente? No, pues toda la eternidad. Pero ¿qué pasa con el incrédulo? Que no tiene su esperanza en tener vida eterna. O sea que Dios lo considera una persona pobre. ¿Por qué? Porque está pensando en vivir 80 años con sus graneros llenos y teniendo muchas cosas, entonces se apega a la vida de los años y hasta piensa en dejar herencia a los demás y cómo no robar, cómo quitar y cómo negociar en este mundo para tener una mejor comodidad de vida de la carne. Entonces vuelvo y digo, eso sería como tratar de comprar en la cárcel el televisor último modelo y una buena cama para pasar muy buen tiempo. Entonces cuando le dicen a usted, oiga, ya está libre, pues no se quiere ir. ¿Por qué no se quiere ir?
porque todas sus riquezas están en la cárcel. Hay personas en la cárcel que no quieren salir de la cárcel, porque desde ahí manejan sus negocios, los mantienen y están seguros, porque dentro de la cárcel tienen su escuadrón que los protegen. Allá le llevan las mujeres, llevan todo y viven bien, tienen su salida. Hay gente que, mire, en verdad eso es así. Son los caciques de la cárcel. Entonces no se quieren ir. Entonces, ¿quién es el cacique de la cárcel? El diablo. El diablo es el cacique de esta cárcel y nos tiene a todos sometidos y subyugados a que nos da de los bocados de cada día. Entonces yo le doy tanto. Y a Jesús inclusive un día le dijo, mire, si usted se arrodilla ante mí, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria. Yo le digo, si postrado me da, yo se los doy porque a mí me fue dado. Entonces el Señor le dijo, no, porque solamente al Señor adorarás y solamente a Él servirás. O sea, Él le ofreció ser rey en este mundo. Y Él le dijo que no. Luego Él dijo, mi reino no es de aquí. Mi reino es el reino eterno. Entonces Dios vio, Él sí está pensando en lo eterno. Y la Biblia, la iglesia, siempre está pensando en lo eterno, no en lo temporal. Cuando a usted le predican en una iglesia para lo temporal, están tapando con lo temporal lo eterno. No están predicando el reino. Están predicando el reino de este mundo, lo de Mamón. No, 10 razones para poder tener una buena empresa, reuniones de empresarios, reuniones de fulano, de no sé qué, y cómo hacer empresa, y cómo tener mejores amigos. Todas son las cosas de este mundo. La iglesia no está establecida para hablar las cosas de este mundo, está para enriquecer a los pobres en espíritu, porque Dios vino a enriquecer a los que son pobres. Lo que pasa es que el hombre, cuando pecó, que Dios le dijo, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera, el hombre comió, quiere decir, se alejó de Dios, que es la fuente de la vida, y quedó en posesión del diablo, que es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, que nos tiene desviados y alejados del plan de Dios desde vivir eternamente. Cuando una persona tiene la vida solamente de este mundo, es una persona pobre. Entonces Dios lo considera como un pecador. Y si nosotros vemos con los ojos que ven los pecadores, pues nosotros somos los que estamos mal. Nosotros no podemos ver como ven los pecadores, es decir, como ven en este mundo. Nosotros tenemos que ver con los ojos de Jesucristo. Los ojos de Jesús están viendo quién es pobre espiritualmente. Entonces uno dice, mire, vayan. La semana pasada y antepasada predicamos el poder del reino y la autoridad del reino. Aunque hablamos que los títulos era el poder del reino, y luego no tenga la fe para ser echado fuera, porque va a ser echado fuera, ¿por qué los hijos del reino van a ser echados fuera? Porque no le dan la autoridad a la palabra que tiene el poder para dar vida. Cuando uno sabe que Jesús es el que viene con una palabra que tiene el poder y tiene la autoridad para darme vida eterna, entonces yo tengo plena certeza de lo que Él me dio. Entonces, eso no me lo da como una promesa, sino con una experiencia de darme el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, me llena de asombro para que yo ame el reino de los cielos. Cuando yo amo el reino de los cielos, entonces salgo a predicar del reino de los cielos para ir enriqueciendo a los que están pobres o los que están perdidos. Lo que pasa es que el Evangelio comienza con recibir el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, y reconocer que solamente mediante la sangre de Jesucristo tiene la reconciliación con Dios. Ese es como el amor de Dios que impacta al hombre y hace que el Espíritu Santo, dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, porque sin el Espíritu Santo no puede llevar su vida de fe hasta el final de sus días, porque el diablo siempre va a tentar. Mire, los pastores no son tentados. Jesús fue tentado. Entonces los pastores no son tentados. No, a mí no. Los pastores son tentados. Hay 3 cosas que los pastores y los cristianos caen fácilmente. O que caen fácilmente no. Muchos tenemos plena certeza de lo que estamos haciendo, pero son muy atacados. En 3 aspectos. En la fama. Muchos pastores por su fama, entonces ya la fama es de ellos y ya no le dan gloria a Dios, sino que ellos son los, ponen las manos y todo el mundo se cae. Entonces esa fama hace que llegue mucha gente, y cuando llega mucha gente le gustan los aplausos. Entonces por eso muchas iglesias se vuelven como un show, como un espectáculo. Otra cosa por lo que caen los creyentes o los pastores también son por las mujeres. Entonces como tienen fama, entonces llegan más mujeres y comienza a ver su esposa fea, y luego comienza a ver muchas mujeres bonitas, voluptuosas, y que llegan también inclusive a
a tener relaciones y comienzan a caer hasta cuando se pierden. Pierden su matrimonio, tienen fama. Y mire, si hay casos de pastores que caen por la fama y por las mujeres. Y lo otro es por el dinero. Cuando llega el dinero y comienza a pensar en plata, y piensa que la plata es de él y que la plata es suya y que la plata, y no sabe que ni la plata es de él, ni él es de él, ni la iglesia es de él, ni nada es de él, sino que él es un pobre que Dios puso a administrar los bienes de Dios. Entonces caen en condenación. La Biblia exhorta mucho de tener mucho cuidado en el dinero, tener mucho cuidado con la fama, tener mucho cuidado con las mujeres. Sí. Entonces, pues yo blindo, por ejemplo, en mi caso, mi familia, mi hogar, mi esposa, mi relación con mi esposa, porque pues no puedo hacer otra cosa, es que yo siempre estoy diciendo que a mi esposa cuánto la amo y cuánto hago yo por ella y cuánto me gustaría hacer más por ella y que ella tenga seguridad. Y ella también blindará, me imagino, su matrimonio conmigo, no dando la oportunidad, porque también yo considero que Juanita no es fea, ni también, como dice, también merece, entonces la molestarán y todo, pero ella tendrá que poner sus límites hasta dónde deja que un hombre se le acerque y pararlo, porque si no se desvía, o yo también hasta dónde dejo acercar a una mujer y también no dejar que entre a mi hogar. Y también cuando llega el dinero, no, mire, con eso no juguemos, esa es la plata del Señor, hagamos esto, podemos hacer esto, hasta dónde puede hacer uno con el dinero para extender su reino. Y la fama, no, aquí no hay ninguna fama, aquí es para Dios, Jesucristo es el que se exalta, su sangre, su nombre, todo es para Él. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Él. Ayer llamaba a un hermano y me dice, no, hermano, yo sí lo he glorificado a usted con esa palabra que yo escucho, porque usted va a hablar, no, ¿cómo así que usted me está glorificando a mí? Es que la palabra es de Dios, la obra es de Dios. El plan es de Dios. ¿Por qué yo? Porque no hable de mí, hable de Jesús. Entonces, cuando diga, mire, escuche esta persona cómo habla de Jesús, mire cómo esta persona habla de Dios, mire cómo habla del reino, pero no diga que yo, ¿cómo va a decir que yo? No, eso no se trata. Yo tengo que ser rico para con Dios, pero pobre y humilde, sí, más y humilde como dice la Biblia. Entonces, ser rico para con Dios, ser rico para Dios es que Dios considera que tiene vida y que tiene vida eterna. ¿Sí? Una persona rica quiere decir que tiene vida eterna. ¿Qué tal usted, por ejemplo, ser rico y no tener vida para gastarse la plata? Entonces, diga usted, por ejemplo, ese Bill Gates, ¿cuánta plata tendrá? Dice que es de los más ricos. Hay gente que tiene mucha plata. No tiene, este tipo que murió en Cuba, Fidel Castro, como que tenía más plata también que la pobre viejecita. Él murió como la pobre viejecita. Y así mucha gente que son dueños de los gobiernos mueren llenos de plata y ese pueblo muriendo de hambre. Y hay gente que tiene mucha plata, pero los demás están teniendo hambre. Entonces, si yo tuviera toda esa plata, pero no tengo la vida para vivirla y para gozarla, entonces ¿para qué tener toda esa plata? ¿Cierto? Por eso el Padre Nuestro dice que danos el pan de cada día. Porque con el pan uno sabe que Él dijo, mire, usted es un necio. ¿Qué tal que esta noche venga a pedir su alma y todo lo que ha guardado, a quién se lo va a dejar? Los demás se lo comienzan a robar aquí, a pelear por lo que dejó. Es preferible tener vida eterna y tener salud que tener mucha plata y no tener que gastarla. Cuando hubo las catástrofes, usted se da cuenta, por ejemplo, en México, cuando la gente que se salvó, dice, ay, pues perdimos todo, pero tenemos la vida. Ay, ¿no le parece precioso, no? Que por lo menos aman la vida de este mundo. Entonces Dios, el reino de los cielos es para los que aman la vida. Y solamente un pobre espiritual ama la vida eterna. Cuando yo recibí la gracia, mi mayor felicidad, ¿sabe cuál era? Tengo vida eterna. Yo no podía creer, yo pensé que mi vida tenía el límite de los 80, 70, porque a mí desde niño me enseñaban que el hombre nace, crece, se reproduce, se enferma y muere. Nace, crece, se reproduce, se enferma y muere. Nace, crece, se reproduce, se enferma y muere. A otros no alcanzan ni a enfermar, a otros nacen y se mueren, a otros nacen, están creciendo y se mueren. No se alcanzan ni a reproducir, se mueren antes, porque no está escrito. Mire las noticias, mueren más jóvenes que gente vieja. Entonces, si la cuestión es que se muere y luego dice, ay, dejó hijos y dejó no sé qué, y dejó deudas, dejó plata, sí, y todo lo que tiene aquí los señores de una bomba también tienen mucha plata y le dio un infarto y no alcanzó sino a reproducirse, ni se envejeció, sino se enfermó y murió. Entonces,
La cuestión es que la vida del hombre no consiste en los bienes ni en las propiedades, sino que la vida del hombre consiste en lo que Dios considera que este es un hombre rico. Él sí es rico. Este sí es un hombre rico. Mire, Dios exhorta de una manera bien fuerte. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Sí, versículo 17. Desde el 16. Leamos desde el 14, leamos todo el mensaje de la Biblia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, él le está diciendo que es rico, pero Jesús le está pegando una zarandea, que tú eres un miserable, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que no quiere ser un rico. No quiere ser ni miserable, ni pobre, ciego y mucho menos andar desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que me aman, a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, que si me ama, entonces por eso decía, uno debería orar en la oración del arrepentimiento: Señor, si todavía me amas, por favor, repréndeme. Porque dice que yo a todo el que amo reprendo y castigo. Pero cuando ya deja de castigar, es como cuando un papá deja de castigar, ya quiere decir que ya no lo ama. Usted puede mirar en el proverbio que estábamos leyendo ahorita, ¿sí? Que es el proverbio 13, 23, Proverbios 13. 13, 23. Sí. ...24 dice: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. O sea, si yo no castigo a mi hijo, quiere decir que lo aborrezco. Pero si lo amo, desde temprano debería corregirlo. Jesús está diciendo acá también, en el capítulo 3, versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Dice que estoy entrando, tocando a tu puerta. Por favor, abre la puerta del corazón. Yo quiero, pero dice que no. Entonces, no podemos ser duros en entender que Dios me quiere dar vida eterna, pero yo no la estoy aceptando, la estoy cambiando por las riquezas de este mundo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo desde el 3. Dije que desde el 3. 6 desde el 3, bueno, perdonen. Capítulo 6 desde el 3. Estoy leyendo desde el 3. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si una cosa Dios me ha enseñado a mí es apartarme de esas personas. Hasta en sueño me ha mostrado, usted tiene que apartarse de él. Y yo me aparto de las personas que son así. No he hecho nada.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces se ve que el dinero es una caída para muchos hombres. Convierten la piedad en una fuente de ganancia y muchos se caen. Entonces, cuando yo veo que una persona está yendo como por ese lado, ni lo escucho más, dice cosas lindas, pero adiós. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta cómo prefirió el dinero que la piedad. ¿Cómo es posible que sabiendo que tiene la necesidad lo hagan? Mire, Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo no sea sin acepción de personas. Que sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No haces distinción entre vosotros mismos y vienes a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos ¿en qué? En fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿A quién ha prometido el reino? Ahora, ¿qué quiere decir que lo amo? ¿Pero por qué? ¿Porque usted ama a Dios? Cuando uno ama la vida, está amando a Dios, porque Dios es el dador de la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Cuando usted ama la vida solamente de este mundo, los 80, 30 o 50 años, quiere decir que no ama a Dios. Cuando usted está diciendo que ama a Dios, quiere decir que ama la vida que Él le dio. Es que usted le da cosas a personas que la gente no las ama. Por ejemplo, si yo le doy el celular y dice, ay, yo quiero mi celular, le da el celular y luego lo ve por ahí tirado y luego se para encima diciendo, pues usted, ¿para qué lo ama? O sea, usted no está demostrando que me ama, sino que se abusó de mí, me lo pidió y ahora lo dañó. Entonces, si uno está diciendo, Señor, yo te amo, ¿qué es lo que me amas? ¿Qué amas de mí? No, que es que tú me das a mí la casa, y es que yo te quiero mucho porque es que tú me diste el carro, y es que tú me das el trabajo. ¿Por eso me ama? Yo pensé que usted me amaba porque le di vida. ¿Me comprende? Vuelvo y digo, yo creo que usted también de pronto puede haber experimentado que su vida tenía el límite. Y cuando usted pensó que su vida solamente iba a ser nacer, crecer, reproducirse, enfermarse y morirse, pero un día usted descubre que creyendo en Cristo, que ya no se va a perder ni se va para el infierno, sino que va a tener vida eterna, usted aprende a valorar más la vida, ama la vida que Dios le dio. Entonces la cuida. Y cuando uno cuida la vida, entonces cuida de no caer en la tentación de la mujer, de la riqueza, de eso, porque está pensando en su espíritu. Mi vida de fe consiste en eso. Si Dios me ve a mí que soy rico en fe, quiere decir que tengo todas esas capacidades espirituales que yo tengo por mi vida espiritual. Si usted tiene esa riqueza espiritual, entonces usted dice, yo amo la vida que Dios me dio. ¿Por qué? Porque tiene poder, tiene autoridad, tiene el nombre, tiene la sangre. Eso es ser rico para con Dios. ¿Por qué? Porque una persona rico para con Dios está ofreciendo sangre, es que está siempre dando, ¿cierto? Entonces los pobres no tienen nada que dar. Por eso es que más bienaventurado es dar que recibir. Porque si yo doy es porque ya recibí. Si yo no recibo es porque Dios no me ha dado. Cuando una persona viene aquí a la iglesia y me dice, no, es que yo no tengo plata, dice, ¿quiere decir que Dios no le ha dado plata? ¿Quiere decir que Dios no le ha dado? A mí me parece tenaz que diga que no tiene para venir. Porque está diciendo que Dios ha sido tacaño conmigo. No diga. Es más, cuando están enfermos diga, es que estoy enfermo. Entonces, pues pídale a Dios que lo sane. Si no lo ha sanado, entonces que Dios no quiere que venga, pues entonces venga y muera aquí en la iglesia. Pero suplicando, Señor, dame la vida, yo quiero vivir. No me va a morir de una diarrea ni un dolor de muera. Déjame vivir. Quítame ese dolor de muera que quiero vivir. Y venga a la iglesia y pídalo. Pero no saque como excusa que tiene gripa o que tiene enfermo. Porque entonces no va a ir al reino de los cielos porque tiene pesta, tiene gripa o no tuvo para el bus. Es lo mismo. Quiere decir que es pobre. Dios considera a una persona pobre. Oiga, no es rico para con Dios. No puede ofrecerle a Dios ni siquiera la plata del bus para ir a verlo. ¿Usted se imagina conseguirse un novio
Que le diga que no tiene plata para invitarla, para ir a visitarla. ¿Usted tiene que darle plata a su novio para que haga la visita? No, cómprale también las flores para que las traiga. ¿Sí o no? Eso me parece a mí muy triste. Es una persona que no es rica para con uno, que no quiere, oiga, lo invito a cine, venga, le invito a salir, le doy no, hombre, sea rico, sea generoso. Si usted tiene plata, ofrezca a él, no sea tacaño, no sea miserable con Dios. Porque así es tacaño con Dios, pues es tacaño con todo el mundo. Dios considera rico a una persona no por lo que tiene, sino por su riqueza espiritual. Porque teniendo riqueza espiritual, la riqueza de este mundo, Dios se la añade, siempre le añade. Usted tiene 2,000 y lo suelta y Dios le da más. Tenga la seguridad, porque Él dice que Él ama al dador alegre. Entonces, si usted da alegremente, Dios le devuelve alegremente. Porque es que Dios no le da al que le duele darle. Los panes de la proposición en el Antiguo Testamento eran hechos en aceite y flor de harina, porque tenía que ser un pan que no pueda tener levadura, porque si tiene levadura y no tiene aceite, entonces se cuartea. Entonces tenía que ser completamente liso, que no aparente, porque si tuviera levadura, se crece. Usted no es todos los panes que uno va a comprar y va, ¿cuánto vale? 1,000. Y uno, uy, eso es un panzote, uno va a coger y lo estipa uno así, eso no así ni... Mucho no come, es puro aire. Entonces los panes para Dios eran sin levadura, o sea que no aparente, que nadie lo vea, y que tenga aceite para que no se quiebre. Y cuando usted da que como que no se arrepienta, no le duele el corazón, ahí es que yo di tanto, no hubiera dado lo del diezmo, entonces tendría para irme de paseo. Entonces quiere decir que se rompió el pan, se fisuró, entonces ya es desechado. Lo que usted déselo a Dios como si usted fuera una persona a quien Dios ha enriquecido en fe. Yo estoy dando esto, el Señor me dará más porque Él fue el que me dio esto. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo. Entonces, ¿será que Él no lo va a revivir nuevamente? Pero como dice, no, que no, ¿por qué me lo vas a sacrificar? Yo no, tú me lo diste. ¿Usted no cree que tengo el poder de dar vida? Abraham creyó que le daría vida. Por eso es el padre de la fe. Tenemos que ser ricos en fe, ricos en vida, ricos en poder, ricos en espíritu. Él va a enriquecer a los que confiesa que tiene esa necesidad, que anhela, que siempre, Señor, yo quiero tener la vida eterna, ayúdame a creer más de la sangre, yo quiero ir al reino de los cielos, dame poder, dame sabiduría, dame conocimiento. Pídale con ese anhelo que usted no tiene y que solamente Dios se lo puede dar. Es que las cosas de este mundo se puede trabajar. Hay gente que no tiene fe, pero tiene todo. Confiese que no tiene nada de lo espiritual, que no tiene poder, que tiene hambre de la palabra. Mire, vamos a terminar con esto. Amós 8, 11. Amós 8:11. Que esto es lo que se está viviendo ahora y se seguirá viviendo. La gente está buscando la plata y enriquecerse en este mundo, y Dios está enviando otra cosa. Dice Amós capítulo 8 versículo 11, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Dios va a enviar hambre, y no de pan, sino de oír la palabra, y no la encontrarán. Van a buscar, pero ¿quién predica la verdad? Pero ¿quién dice? Ya no van a encontrar. Porque Dios está pensando en el pan de cada día en este mundo, para que pueda enriquecerlos espiritualmente. Así que nosotros oremos. Oremos por nuestro espíritu para tener el anhelo que tiene un pobre espiritual, que Señor, yo quiero primero que todo tener vida eterna, y me enriquezcas espiritualmente de todo lo que yo no tengo poderes. ¿Se acuerdan? Hablamos ya del poder y la autoridad. Yo no tenía ese poder, yo no tenía esa autoridad, yo no era rico en vida, yo no era rico en este mundo. Puedo ser rico en este mundo, pero soy pobre en espíritu. Yo no quiero presentarme delante de ti como un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo, creyendo que tengo y resulta que no tiene nada. Oremos. Padre Dios, ayúdanos por favor, que nosotros no seamos de los que decimos que no necesitamos de nada y que hemos enriquecido, sino que nosotros, Señor, encontremos primero que todo que tenemos la vida eterna, que nos has enriquecido,
que tú nos has dado vida, Señor, vida eterna para poder disfrutar también de todas las riquezas espirituales que hay en el reino de los cielos, porque tú dijiste que no nos hiciéramos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Ayúdanos, por favor, para que nosotros no seamos tacaños contigo para venir al culto, para ofrendar, para diezmar, que no seamos tacaños cuando se trata de invertir en el reino de los cielos, no solamente en el diezmo y la ofrenda, sino también en la oración, también en la ayuda, Señor, en la iglesia. Ayúdanos, por favor, para que nosotros no pretendamos ser como si tú no nos hubieras dado nada, Señor, porque todo lo que tenemos, tú nos lo has dado, Señor, y tú eres el que das, tú eres el que quita, así que nosotros seamos ricos para contigo, Señor. Que no estemos buscando con afán y ansiedad ocuparnos, Señor, y llenarnos de las heredades de este mundo. Y no hablar con nuestra alma como si quisiéramos ya no hacer nada más, sino saciarnos de nuestras propias riquezas de este mundo. Ayúdanos, por favor, que nosotros siempre tengamos hambre y sed de tu justicia, para que nosotros seamos saciados por ti, Señor. Bendícenos, guárdanos en tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.